al rol que juega hoy día lo digital. Ujú. No y privilegian el rol que debe jugar, por ejemplo, distinguiéndose de alguna manera del profesor, quien guía Ujú. en la propia biblioteca. ¿Qué es lo que está en torno a esa reflexión? ¿Qué experiencia es la que ustedes observan y qué se puede potenciar allí? Bueno, una de las experiencias más relevantes, yo creo, para pensar en el rol de este mediador, digamos, que hace él media, ¿no es cierto? O ella media entre la colección de la biblioteca y los usuarios, ya sean estudiantes, profesores o apoderados. Es muy relevante que esa experiencia, digamos, no sea impositiva ni directiva. Una de las cosas negativas, yo creo, que tiene el sistema de educación actual, sobre todo como más tradicional, es que tiende a imponer una serie de lecturas a los estudiantes que cada vez ellos manifiestan menos interés por estas lecturas. Y como resultado de esa imposición, que tiene las mejores intenciones educativas, por cierto, salen hordas de estudiantes completamente desmotivados y desencantados de la literatura, por ejemplo. Y nunca se les estimula la comprensión de la lectura como una herramienta vital para sus propias vidas, de sus propias inquietudes e intereses. Entonces la idea es que la biblioteca escolar, que es un espacio que queda como un poco afuera de todas las disciplinas, ¿no? Es un espacio en que se pueden combinar las disciplinas, que uno puede ir más allá de ellas. La idea es entonces que la biblioteca escolar sea este lugar en que los estudiantes pueden hacerse preguntas, por ejemplo, que quizás no se atreven a hacerle al profesor o que puedan eh, explorar libremente cosas en los estantes y ver que algo les interesa y que detrás de eso no haya ningún juicio sobre lo que ellos están haciendo, digamos, que no se les diga como, oye, eso no se lee, es muy tonto, no sé qué, tú tienes que leer algo, no sé, lee James Joyce, no leas Condorito. Entonces, la idea que hay detrás es como no juzgar el nivel de un estudiante lector, entender que la lectura es una formación de toda la vida, digamos, nunca uno se termina de formar como lector y que por lo tanto hay un tránsito que el estudiante puede hacer entre cierto tipo de lecturas y otro tipo de lecturas y que ahí hay que orientarlo, hay que mostrarle, hay que darle sobre todo oportunidades para que él pueda descubrir esas cosas y confiar, digamos, en el valor que esas cosas pueden tener para él. Ahora, hablando del educador, Ujú. del profesor, que en eso bueno, cada uno tiene su experiencia, uno puede recordar cierto maestro que lo llevó a cierta lectura y uno le agradece, haya sido en el contexto que se haya producido. Pero hoy día, en lo que tú ves en el ámbito del magisterio, en el ámbito de los profesores o en este personaje clave en la biblioteca, yo conozco experiencias muy sueltas en que está esa guía, pero tú ves allí, hay una cierta medición, hay una cierta evaluación de que uno le puede ir tomando el pulso a cómo está el desarrollo de esa perspectiva. Sí, y ahí hay ciertos datos que surgen de hacer investigaciones que pueden ser complejos. Por ejemplo, me acuerdo de un estudio que decía que la sobrecarga laboral de los profesores hace que no tengan tiempo para leer por placer. O sea que si, puede que lean, pero todo lo que lean va a ser por intereses prácticos, digamos, relacionados a su trabajo. Entonces tenemos profesores que están en la sala de clases probablemente diciendo que es muy importante que lean por placer, siendo que ellos mismos no lo practican. Entonces, efectivamente, el ideal sería que hubiera cierta coherencia, ¿no es cierto?, entre las prácticas del profesor y lo que le está enseñando a los estudiantes, pero a veces las condiciones de enseñanza en algunos establecimientos son difíciles en ese sentido. Y también hay otros establecimientos que en general esto tiende a suceder cuando hay apoyo desde los directivos hacia todas las estructuras, digamos, que valoran el rol de la biblioteca y logran articular, por ejemplo, el trabajo de los distintos departamentos de las asignaturas con las bibliotecas, organizan actividades, no sé, de investigación, permiten la selección de lecturas a los estudiantes en ciertos niveles o en ciertos grados y de esa manera como que producen cambios, yo creo que son positivos. ¿Cómo puede ser jugar el rol del maestro? Tú hacías en el segmento anterior, cuando conversamos, hacías una referencia muy relevante al rol que está jugando el acceso a lo digital, que es Ujú. prácticamente masivo y
al alcance de cualquiera hoy día. ¿Cómo puede operar esa interacción de una manera virtuosa, digamos? Claro. Sí, ahí hay como dos posturas. Hay algunos establecimientos que están decidiendo simplemente eliminar los Claro, es todo un teléfonos debate, claro. de las salas de clase. Bueno, y en ese caso no hay nada que hacer, pero en los otros casos igual uno puede, no sé, aprovechar de que los estudiantes busquen información en la sala de clases con sus teléfonos celulares. No sé, uno puede pedirle a partir de la lectura de un fragmento literario que busquen una canción que les parezca que ilustre bien ese momento y que lo justifiquen de alguna manera como para que sea una cuestión que tiene un sentido más de elaboración, ¿no? Sí, hay distintas cosas que los profesores pueden hacer, pero implican pensarlo pedagógicamente. Eso yo creo que es lo principal. Un teléfono en sí no va a ser ni bueno ni malo. ¿Cómo no hacer ni bueno ni malo? Porque yo tengo la experiencia de haber visitado algunas bibliotecas escolares donde uno dice, bueno, ¿y esta selección de libros por dónde pasó? La selección de libros, bueno, ese es un gran tema. Eh, Actualmente la selección puede que sea mixta, o sea, hay una parte que envía el ministerio todos los años, hacen un proceso de selección con evaluadores externos y intentan que sea bien equilibrado como con las distintas asignaturas. Y los colegios también a veces pueden solicitar fondos a la ley CEP, por ejemplo, para suplir carencias. Y ahí hay también todo un desafío porque en el sistema como más tradicional, quizás el que impera en bastantes colegios todavía, es común la lectura obligatoria, por ejemplo, en el mismo libro para 200 estudiantes. Y eso pone un problema práctico súper concreto, ¿no es cierto? Que es como, bueno, ¿de dónde sacan ese libro? Y ahí se oponen también dos visiones sobre el rol que tiene que tener la biblioteca. Hay una visión que piensa la biblioteca como una especie de gran depósito de copias de libros, ¿no es cierto?, para satisfacer las necesidades de las asignaturas. La visión que ha tenido el Ministerio desde el año 94 a la fecha es más bien que las colecciones de la biblioteca tienen que ser lo más diversas posibles y no aspirar a tener cientos de copias, sino que diversificar lo más posible. Y ojalá, ¿no es cierto?, que las prácticas de los profesores de evaluación y todo acompañaran también ese movimiento. Claro, que esa coherencia es clave. Claro.